Bien, muchachos, bienvenidos nuevamente. Gracias por esperar. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a concluir el ejercicio que estábamos realizando el día de ayer. Vamos a corregir el ejercicio que nos hicieron favor de indicar que estaba mal. Y si podemos, vamos a aplicar el mismo método que estamos revisando ahorita para revisar ese. Espero que nos dé tiempo. Y tener ya las dos herramientas para poder realizar este tipo de ejercicios. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, algún comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profe. Ok, gracias, María Eugenia. Vamos entonces, voy a compartir mi pantalla. Mi presentación en donde tenemos el problema que estábamos revisando ayer. Vamos a retomar el que estábamos revisando ayer y después regresaremos al que tenemos pendiente, que estaba mal. Y ayer la compañera nos hizo favor de indicar y ver que teníamos ahí un error, que tenía yo un error a la hora de resolver. Pero bueno, ayer estábamos hablando de este mismo problema que habíamos resuelto la clase antepasada, en el cual teníamos esta pelotita colgando de esta cuerda y sostenida por esta viga o puntal que se llama aquí, así se le denomina el problema. Y definimos todos estos parámetros, la tensión de la cuerda, la reacción del puntal y el peso son las tres fuerzas que están interactuando sobre esta esfera, esta pelotita que está aquí colgada. Y finalmente, como está en equilibrio estático, pues esta esfera estará detenida, está fija en ese momento, no tendrá desplazamiento en ninguna dirección. Y entonces eso me implica que la primera condición de equilibrio tiene que aplicar para esta condición. Es decir que pues la suma de las fuerzas que se aplican sobre este cuerpo debe ser igual a 0. Entonces aquí tenemos expresada esa primera condición de equilibrio. Y también aprovechando el hecho o la propiedad de los vectores que me dice que cuando tenemos una serie de vectores y que al final su resultado es una figura cerrada, un polígono cerrado, su resultante vale 0. Entonces, aprovechando eso, dibujamos nuestras tres fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo formando un triángulo en donde dibujamos nuestro primer lado con su magnitud y dirección aproximada correspondiente. A continuación dibujamos nuestro segundo lado, que en este caso fue la tensión, con su magnitud y dirección aproximada correspondiente, y el peso, que sabemos que siempre va a ser vertical hacia abajo. Luego trazamos también cerrando este triángulo y formamos un triángulo del cual pudimos determinar sus ángulos mediante los datos que ya conocíamos. Y bueno, esto lo podemos hacer porque sabemos precisamente que la suma de estas tres fuerzas es igual a 0, como nos dice la primera condición de equilibrio. Y después, ya de ahí planteamos la correspondiente relación entre los lados y los ángulos, de acuerdo con la ley de los senos. Y tomamos en principio la parte derecha de esta ley de los senos, que nos incluye la tensión y el peso, y de ahí vamos a determinar en este momento la tensión. Si nosotros despejamos de esto que está encerrado en amarillo, de esta parte de la ecuación en amarillo, despejamos la tensión, vamos a encontrar que esta va a ser igual al peso por el seno de 50 entre el seno de 85 grados. Y finalmente, para calcular esta tensión, simplemente hacemos esa operación. Sustituimos en lugar del peso su valor, que en este caso es de 1960 newtons. 1960 newtons. Y multiplicamos por el seno de 50, muchachos. Si me ayudan con sus calculadoras, ¿cuánto vale el seno de 50? En 3 dígitos. 0.766. 700, perdón, 66. 766. 66, ok. Y entonces dividimos entre el seno de 85. Si me ayudan, ¿cuánto vale el seno de 85? Igual en 3 dígitos. 0.766.
996. 996. Ok, ahora sí, ayúdenme, ¿cuánto es 1960 por punto 766? Son 145.54. Un poquito antes, nada más 1960 por punto 766. 1501.36. Ok, gracias, 1501.36 minutos, y eso va dividido entre punto 996, ahora sí me dicen cuánto es. Esto debe de ser 1507.38. 1507. Ajá, punto 38. Ok, 1507.38. Gracias. Y bueno, ahí encontramos el valor de la tensión, la magnitud de esa tensión. Ahora nos haría falta encontrar el valor de la reacción, y para eso vamos a tomar nuevamente, vamos a regresar a esta ecuación de la ley de senos, y vamos a tomar esta parte de la ecuación. Vamos a tomar R y vamos a tomar W, que sí conocemos. Podría ser una manera, o ahora que ya conocemos la tensión, podemos tomar R y T, pero bueno, vamos a hacerlo a partir del peso. Entonces, si tomamos eso, muchachos, vamos a ver que me queda que R sobre la tensión, o sea, la reacción sobre el seno de 45 grados, que es su ángulo opuesto. Seno de 45 grados va a ser igual al peso sobre el seno de sobre el seno de 85, que es su ángulo opuesto del peso. Si de aquí despejamos esta reacción, pues podemos encontrar su valor. Simplemente hay que quitar este seno de 45 y pasarlo acá, multiplicando. Me queda que va a ser igual al peso por el seno de 45. Y eso va dividido entre el seno de 85 grados. Y finalmente, sustituyendo estos valores, muchachos, debemos de encontrar sin ningún problema el valor de la reacción de ese puntal. Entonces la reacción va a ser igual, si me ayudan con sus calculadores, bueno, primero sustituimos 1960 newtons, que es el valor del peso. Y por el seno de 45, muchachos, es .707, si no mal me acuerdo. Sí, profesor. 707. Y el seno de 85 ya lo tenemos arriba, que es de .996. Y entonces ayúdame ahora sí, ¿cuánto es 1960 por .707? 1385.72. Ok, gracias. 1385.72 me dijiste. Sí. Gracias. 0.72 newtons, y eso va dividido entre .996. 1391.28. Ok. 1391. Punto 28 newtons. Gracias. 1391.28 newtons. Ya está, prácticamente ya terminamos de determinar la tensión y la reacción. Lo único que nos resta es expresar esta tensión y esta reacción en forma polar. Me regreso aquí al diagrama de cuerpo libre y veo que la tensión, muchachos, la tensión en forma polar, como una magnitud y una dirección, como le escribo. Aquí está su valor, su magnitud, 1507. 1507.38 newtons. ¿Con qué dirección? Con un ángulo de Ajá, De 45. 45. Chéquenle bien. Sería un ángulo de 135 grados. 45 es el ángulo con respecto al eje X negativo, pero el que necesitamos es este.
es el complemento de 180. Entonces es 135. 135. Así es, 135 grados. Y entonces la reacción, escrita como vector en forma polar, su magnitud, 1391. Punto 28 Newton. 28 minutos. ¿Con qué Con ángulo, un muchachos? ángulo de Con un ángulo de 40 50 grados. grados. 40, ¿no? 40 grados. 40 grados. Es el con respecto al eje X positivo. Recuerden, eso siempre es con respecto al eje X positivo, la expresión de este ángulo. 40 grados. Y ya está. Entonces, de esa manera, muchachos, es una forma alternativa para resolver estos problemas. Es un tanto más simple, más rápida, pero que, bueno, solamente se presta para este tipo de problemas que tienen tres fuerzas. Si tenemos una situación diferente con una fuerza adicional, ya no aplica, porque esto utiliza las propiedades de los triángulos oblicuángulos, es decir, utiliza las herramientas de la ley de senos para la resolución, pero bueno, puede ser una buena alternativa para este tipo de problemas solamente con tres fuerzas. Ahora vamos a comparar, muchachos, estos valores con los que obtuvimos por el otro método. Vamos a recordar un poquito. 1507, por ejemplo, para la tensión, 1507.38, 135. Vamos a regresar al ejercicio anterior. Y me quedaron 1519 con 135. Bueno, aquí hubo una diferencia ahí de 12 unidades. Vamos a ver, 1397.82 con 40. Y aquí 1391.28. En teoría me debían de dar lo mismo. Sin embargo, aquí lo que estamos haciendo cuando pusimos estas cantidades fue truncar. Habría que hacerlo con todos sus decimales y a lo mejor nos acercaríamos un poquito más, pero es correcta es válido pues el resultado. Entonces, muchachos, esa es una forma alternativa de resolver estos problemas usando esta propiedad de que los vectores que forman una figura cerrada suman 0, su resultante 0, y eso lo equiparamos con lo que nos dice la primera condición de equilibrio, que la suma de fuerzas que se aplica en este cuerpo es igual a 0. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos. No, profe. Sí, adelante. En lo de R siempre va a ser, bueno, en el segundo paso, siempre va a ser R igual a el peso, bueno, la reacción. La reacción siempre va a ser igual al peso. Sí, después de que sea la tensión igual al peso. Pues depende cómo hayamos puesto aquí ¿cómo se llama? Cómo hayamos organizado nuestra relación entre las tres variables y sus ángulos. Pero sí, efectivamente, pues siempre la vamos a poder determinar en función del peso. Igual como determinamos tensión en función del peso, también la reacción. Porque es el dato que conocemos. Vamos a Sí, hacerlo. gracias. Sí, vamos a hacerlo de nuevo en el otro ejercicio para ver si lo aprovechamos y lo clarificamos. Bueno, corregimos el anterior y lo repetimos con este rápidamente, a ver si nos da tiempo. Entonces me voy a regresar, muchachos, un poquito a lo que hicimos la semana pasada, que por aquí había un error y nos comentaron ayer que tachamos esta parte porque nos hizo falta considerar esta tensión en X, esta tensión en Y, la tensión 1 en Y que no la pusimos aquí. Y entonces pues vamos a rehacer esta parte nuevamente para poder resolver bien este problema, y vamos a hacerlo rápidamente si nos da tiempo con el otro método para compararlo. Entonces voy a ir un poquito rápido. Si en algo no les queda claro, me recuerdan, muchachos, me dicen y me detengo. Entonces recuerdo que aquí, muchachos, tengo el auto de 1 tonelada colgada de estas dos cuerdas, y entonces habíamos identificado que aquí había una primera tensión
Y esta era la tensión 1. Y aquí había una segunda tensión en esta cuerda. Y entre las dos sostenían ese auto que tiene un cierto peso. Y entonces aplicamos la primera condición de equilibrio para resolver. Separamos esta primera condición de equilibrio en dos partes porque sabemos que se debe de cumplir tanto en el eje X como en el eje Y. Esta primera condición me dice que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces aplicamos en el eje X y me dice que la suma de fuerza en X debe de ser igual a 0. Y la suma de fuerza en Y debe ser igual a 0. Ahora sí. Vamos a aplicar para la suma de fuerzas en X que tenemos esta fuerza, esa tensión 1 en X, y tenemos esta tensión 2 en X, y son todas las que tenemos. Entonces, si hacemos la tensión 1 en X, y bueno, aquí también hay un detalle que a lo mejor fue confuso. Si ya la veo que está en el lado izquierdo, la voy a poner en negativo, porque va a ser el lado izquierdo del eje X. Ahorita vamos a ver cuando hago eso, qué ángulo debo de usar, más la tensión 2 en X, que es positiva, porque va hacia el lado derecho del eje X. Y como son todas, esto debe ser igual a 0. Como ya estoy considerando este signo negativo, estoy considerando ya la dirección de esta tensión 1, y entonces el ángulo que debo de usar es este con respecto al eje X. Este no lo calculamos el de arriba, que fue este ángulo que encontramos aquí, 53.06. Fue el ángulo, este ángulo rojo que está aquí marcado, que es este ángulo con respecto al eje Y. Entonces, muchachos, si este vale 53.06, ¿cuánto vale este con respecto al eje X? Es el complemento a 90. Este sería de 45. 45, 46. Vamos a suponer que fuera 53 nada más. Vamos a quitarle para que no si fuera 53, serían 37, ¿no? Para llegar a 90. Sí, 37. 37. Este sería el ángulo que necesitamos. Realmente aquí me fui de las... El otro también me sirve, el completo que calculamos aquí, el de 143. Pero cuando yo pongo el signo negativo, debo de usar con respecto al eje X. Entonces, ahora sí. La componente de esta tensión 1 en X es menos la tensión 1, pero ahora voy a usar el coseno de este ángulo con respecto al eje X, por el coseno de 37 grados. Porque ya consideré el signo, si no tendría que considerar directamente el coseno de 143 y ese me daría el signo negativo. Entonces, aquí es la diferencia entre si usamos el ángulo con respecto al eje X, nosotros le damos el signo. Y si usamos el ángulo completo, el signo nos va a salir directamente de la función coseno del ángulo. Pero bueno, vamos a seguir haciendo más. La tensión 2, que por el coseno, en este caso de 45 grados. Y eso va a ser igual a 0. Muchachos, si me ayudan, ¿cuánto vale el coseno de 37? 0.798. ¿0.798? Sí. Ok, entonces voy a escribirlo mejor así. Menos 0.798 por tensión 1. 0.798 por tensión 1. Más el coseno de 45, pues es 0.707. La tensión 2. Esto será igual a 0. Y hasta aquí nos quedaríamos con una ecuación con dos incógnitas que no podemos resolver. Y hasta aquí encontraríamos la ecuación 1. Pasaríamos a hacer lo propio con la ecuación, con la segunda parte de la condición de equilibrio, a plantear la suma de fuerzas en Y, y ahora sí vamos a considerarlas todas. Tengo T1Y, tengo T2Y, y
tengo el peso. Entonces las tres las debo de sumar y su suma debe ser igual a 0. Entonces T1Y es positiva, la pongo como tal, T1Y, más T2Y que también es positiva, la pongo como tal, menos el peso. La suma de esas tres cosas debe ser igual a 0. Muchachos, T1Y, la expresión de T1, la componente de T1 en función de este ángulo, en este caso es positiva, voy a ponerle T1 por el coseno, perdón, por el seno de 37 grados. Y le voy a sumar la componente 2 de Y, que va a ser, la componente Y de T2 más bien, que va a ser T2 por el seno de 45 grados. Menos el peso va a ser igual a 0. Ayúdenme muchachos. ¿Cuánto vale el seno de 37? 0.601. Perdón, 600. 1. 601. Sí. Sí. Entonces vamos a Sí, dejarle el 0.600. 0.6. Como sigue un 0, vamos a dejarle 0.6. 0.6 veces T1 más el seno de 45 es igual que el coseno, 0.707 por T2. Y menos el peso va a ser igual a 0. Bueno, aquí ya puedo empezar a despejar esto. Me queda que 0.6 de T1 más 0.707 de T2 va a ser igual a el peso. Si lo paso del otro lado me queda positivo. Y ya está. Y aquí encontramos una segunda ecuación, una ecuación 2. ¿Qué sigue para resolver esto? Pues eso, hay que, en esta primera ecuación que solamente tiene dos términos y una igualada a 0, en esta podemos despejar alguna de las dos variables. Aquí vamos a despejar, por ejemplo, yo considero que normalmente debemos dejar la positiva y despejar lo demás. Entonces vamos a despejar T2, que es positiva, y vamos a encontrar su valor en función de T1. Si despejo T2, tengo que quitar esto de aquí y pasarlo para acá, del otro lado del igual. ¿Cuánto me queda entonces? Me queda que 0.707 de T2, aquí va a ser igual. Es igual a 0.70. 0.798 de T1. Ajá, Ajá. 0.798 de T1. Para dejar solita a T2, perdón, aquí me faltó ponerle T2. T1. Ahora sí, necesito dejar solita T2. ¿Cuánto vale T2? ¿Va a ser igual a qué? A 0.798 T1 entre 0.707. 0.798 T1 entre 0.707. ¿Y cuánto es? 0.798 entre 0.707. 1.12. 1.12. Ok, esto es 1.12 de T1. Eso es lo que vale T2 en función de T1, 1.12 T1. Ya que tengo eso, pues lo que tengo que hacer es tomar este valor, porque sé que esto es lo que ahora vale T2. Lo escribí mal. Este es T1. Esto es de T1. Ya que tengo eso, tomo ese valor y lo sustituyo en la segunda ecuación. Lo llevo para acá y lo sustituyo en lugar de este valor. Entonces puedo decir que sustituyendo sustituyendo T1 pero T2 en la ecuación 1, en la ecuación 2, entonces me queda que 0.6 veces T1
más 0.707 veces T2, pero T2 es 1.12 de T1. Eso va a ser igual al peso. No hemos calculado el peso. Vamos a calcular de una vez, muchachos. El peso es igual a la masa por la gravedad. La masa de este auto son 1000 kilogramos. ¿Cuál constante de la gravedad le aplico? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, Brittany, gracias. 9.8 metros por segundo cuadrado. Y eso me da que este peso es de 9.800 kilogramos metro por segundo al cuadrado o newton. Sí, es muy bien, gracias, Esteban. 1800. Vamos a verlo rápidamente en newtons. Y a ver, son kilogramos metro segundo cuadrado. Entonces aquí me da igual a 9800. Newtons. Si hacemos esta operación, me queda 0.6 T1 más, ¿cuánto es 0.707 por 1.12? Perdón, es 0.707. Me falta aquí el 7 por 1.12. ¿Cuánto me da? 0.791. 0.791. ¿Okay? También es de T1. Esto me va a dar igual a 9800 newtons. Y entonces, muchachos, 0.6 más 0.791 me da 1.300. 391. 391. 91 de T1. Y eso va a ser igual a 9800 newtons. Y de aquí podemos encontrar sin problema el valor de T1. Si despejamos de ahí, ¿cuánto me queda? 9800 entre qué? 1.391. 9800 newtons entre 391. Si hacemos esta operación, ¿cuánto me da T1? 7045.29. 7045.29. ¿Ok? Y entonces es el valor de la tensión 1. Y finalmente lo que tenemos que hacer es, para encontrar el valor de T2, ¿qué hacemos? Multiplicar la tensión 1 por el 1.12. ¿Ok? Y vimos que sustituyendo T1 en esta ecuación, me dice que T2 va a ser igual a 1.12 multiplicado por T1, que es el valor que acabamos de encontrar de 7045.29 minutos. Y eso me va a dar T2. Si me ayudan con su operación, ¿cuánto es esto? 7.890.72 newton. 7.890.72 me dijiste. Sí, newtons. 0.72 metros. Ya tenemos aquí las dos tensiones. Nada más me restaría escribirlas como vector. Una vez aprovecho aquí el espacio y escribo la tensión 1 que acabamos de, lo que calculamos antes, como vector sería igual a 7045 newtons, que es la magnitud que le calculamos, 7045 newtons, 0.29 newtons. Con un ángulo de 143.06 grados. Ok, muy bien. Exactamente es el ángulo que calculamos aquí, este ángulo phi. Y hemos calculado aquí de 143.06 grados. Muy bien. Y la tensión 2 que tenemos aquí, aquí no me va a dejar escribirla bien, lo voy a escribir aquí. T2 expresado como vector va a ser igual a su magnitud que encontramos ahorita de 7890. 890.72 newtons
Con un ángulo de 40 45. grados. Con un ángulo de 45 grados, perfecto, exactamente es el ángulo que tiene este vector. Y bueno, ahí estarán ya, esos serían los resultados correctos de este problema. Ayer pues, una compañera, ya no me acuerdo quién fue, pero nos hizo favor de hacer notar que estaba algo raro en este resultado. Efectivamente, lo que estaba raro es que no se consideró la segunda tensión, pero aquí está ya el resultado correcto. Y bueno, vamos a aprovechar el día de mañana los primeros minutos para hacer este mismo proceso, pero ahora con el método que vimos en el ejercicio anterior, que es trazar el triángulo. Y vamos a ver, es un poco más rápido. Bueno, vamos a aprovechar los minutos que tenemos para hacerlo. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario con respecto a este? No, profe. ¿No? No. Pues vamos a retomarlo, muchachos. Aquí tengo otra vez el mismo problema, pero ahora vamos a sumarlo. Bueno, vamos a aprovechar esta propiedad de los vectores que forman una figura cerrada y que en ese caso su resultante es 0. Así nos dice la teoría de vectores. Y por otra parte, que me dice la primera condición de equilibrio, que en estos casos de equilibrio de cuerpo rígido, la suma de fuerzas también debe ser igual a 0. Entonces, podemos representar todas las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo y formando una figura cerrada. Y entonces, podemos resolver de esa manera. Por ejemplo, tenemos la fuerza, aquí tenemos la tensión 2. Esta es su dirección. Aquí tendremos la tensión 1. Esta es su dirección. Si dibujamos estas dos tensiones, por ejemplo, la tensión 1 primero, vamos a dibujar la tensión 1 como está. La tensión 1 es en negro, voy a ponerle negro. Tiene aquí más o menos esta dirección. Y luego la tensión 2 es en rojo. Esta es la tensión 1. La tensión 2 que es en rojo está a 45 grados, eso ya lo definimos aquí, 45 grados respecto a la horizontal. Entonces aquí si trazara nuevamente el sistema de referencia, aquí trazaría a 45 grados, más o menos ahí. Tensión 2. Y entonces cerraría mi triángulo con el peso. Me tendría que quedar una vertical para cerrar con esta tensión 1, inicia esta tensión 1, y esto sería el peso. Y ahora necesitamos ponerle los ángulos que conocemos, muchachos. Nosotros conocemos de este primer caso, como ya calculamos este ángulo, por ejemplo, que fue el ángulo con respecto al eje Y, si me doy cuenta, este me sirve porque conozco ahora este. Este fue el que calculamos aquí abajo, que acabo de resaltar, de 53 grados. ¿Sí lo vemos, muchachos? Está aquí marcado con este color morado. Este fue el ángulo que calculamos con esta teta que está en rojo aquí a la izquierda. Entonces ya conocemos este ángulo, es de 53. Lo voy a simplificar, le voy a poner que nada más son 53 grados. Pero sí lo ubicamos, muchachos, que ese ángulo ya lo calculamos aquí abajo. Sí. Ok. Y luego de aquí conocemos que este vale 45, este pedacito. Entonces tal vez nos faltaría conocer cuánto vale este. Por ejemplo, ¿podemos calcular este? ¿Cuánto valdría este? Si lo vemos, ¿cuánto valdría ese ángulo? Recuerden que aquí el dato que teníamos es de la tensión 2 con respecto al horizontal. Sabemos que este vale 45. ¿Cuánto vale entonces ese de allá adentro? Muchachos, ¿cuánto vale? Si este verde vale 45, ¿cuánto vale este moradito que está aquí junto a él? 45 igual. También 45, porque si damos cuenta, aquí se Problema el de forma 90, ¿no? un ángulo recto de 90. Entonces, efectivamente, ese también vale 45. 45. Entonces ya tenemos aquí 45
Este vale 45, este vale 53, este vale 45, ya nomás nos faltaría este otro pedacito para completar este ángulo. Si tengo 45 y 53, 90 y 45, entre estos dos tengo 90 y 53, 143. ¿Cuánto valdrá este? Que nos Sería de 37. 37. Y con eso ya tendríamos los 180, vamos a ver. 45, 90, 143, 150, 180. Ok. Entonces, ¿cuánto vale este en conjunto? 45, 52, 82 grados, ¿no? 82. 82 grados. Ya tenemos nuestros tres ángulos interiores. Y entonces ya nada más sería plantear nuestra ecuación de la ley de senos. Lo haremos mañana porque ya nos da tiempo. Muchachos, ahorita regálenme su participación en el chat, los que estuvieron ayudándome. Muchachos y muchachas, pongan su nombre y apellido en el chat para registrar su participación del día de hoy. Y el día de mañana resolveremos ya por completo esto, que nos va a llevar 3 minutos más, no más. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios antes de irnos. No, profe, ninguna. No, profesor. El día de mañana hacemos esto con calma para no corretearnos y gracias por su asistencia, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente día. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta luego. Mañana, profesor. Buen día. Derecho para todos. Buen día para todos. Hasta luego.